Muy buen día, vamos a iniciar con los sistemas de evaluación avanzado en este diplomado de terapia familiar, de evaluación y terapia familiar. En esta unidad vamos a revisar el modelo circunplejo de Olson y el modelo de satisfacción familiar por adjetivos. Ambos son recomendados utilizar en un momento un poco más profundo de la familia o cuando ya tengamos algún parámetro establecido dentro de la familia, ya sea que hayamos utilizado el FFSIL, que hayamos utilizado el APGAR familiar o el genograma. Estos instrumentos profundizan algunos parámetros que evalúan previamente esos otros instrumentos que hemos mencionado. En la pantalla tenemos el modelo circunplejo de Olson, que es el que vamos a revisar en este video. Bueno, mencionar que el FFSIL, ahí tenemos, evalúa 7 parámetros. De los 7 parámetros, en este momento vamos a retomar solo 2, el caso de la cohesión y de la adaptabilidad o flexibilidad, como aparece en otros instrumentos, y vamos a profundizar sobre ellos. Recuerden que en el caso del FFSIL solo nos dice si hay poca cohesión o mucha cohesión, hay poca adaptabilidad o mucha adaptabilidad en el FFSIL y si son los parámetros que más están alterados o no. En el caso del modelo de Olson, ya aquí profundizamos y nos da una serie de clasificaciones familiares que son las que vamos a revisar. Ahora, para el desarrollo de este modelo, vamos a ocupar un cuestionario o una escala. Ahí tienen ustedes el nombre, es la escala de cohesión familiar. En el desarrollo de esta escala, en este momento llevamos ya 4 versiones. Algunas de esas versiones son muy largas. Estamos hablando de, por ejemplo, de más de 60 reactivos. Sin embargo, para efectos de este diplomado, vamos a utilizar la versión 3. Vamos a utilizar esta versión porque consideramos que es la más práctica de utilizar, ya que estamos hablando que únicamente evalúa alrededor de 20 ítems, y de esos 20 ítems pues nos da información acerca de la cohesión y acerca de la adaptabilidad familiar. Ahora, por ejemplo, la versión 4 ya tiene otros parámetros que también son de utilidad y pues está ya a iniciativa de cada uno de ustedes si quiere profundizar sobre este tipo de escalas. Si a alguno les interesa alguna de las otras versiones, pues con mucho gusto también se las podemos facilitar. Pero como decíamos, para efectos de evaluaciones en este diplomado, vamos a revisar la versión 3. Bueno, vamos a decir que el modelo circunplejo, que para llegar a ese modelo tenemos que ocupar esa escala que les acabo de mencionar, evalúa sistemas familiares y sistemas maritales, principalmente sobre la cohesión y la flexibilidad o adaptabilidad familiar. Se compone de ahí son 20 ítems, 10 de los cuales se evalúan la cohesión y otros 10 la adaptabilidad. Y se ocupa una escala tipo Likert con 5 puntuaciones. Es decir, estamos hablando de que esa escala vamos a poder puntuar desde 1 hasta 5 las posibles respuestas que nos da. Ya vamos a ver al final de este video.
Bueno, ahí tenemos, este es el modelo circunplejo. Vean ustedes que tiene 16 tipos de familia. Vamos a profundizar un poco más sobre este modelo circunplejo en las siguientes láminas. En cuanto a la cohesión familiar, vamos a decir que este modelo evalúa la cohesión de 4 formas, desde una forma de cohesión muy baja hasta una forma de cohesión muy alta. En el caso de las cohesiones bajas, tenemos que puede tratarse de una familia dividida. En un perfil intermedio tenemos la familia separada, luego tenemos la familia unida y finalmente tenemos la familia aglutinada. Vean ustedes ahí, en cuanto a familia dividida se refiere, estamos hablando de miembros que están muy separados, extremadamente separados, y esta separación incluye una separación emocional. Esto les impide apoyarse y resolver problemas que de repente pueden ser comunes. En cuanto a la familia separada, tenemos que existe algún grado de separación menor que en relación a la dividida, y que esta menor, digamos, grado de cohesión con respecto al anterior hace que en algunos momentos los miembros de la familia se puedan reunir, apoyarse mutuamente, pero luego nuevamente se separan. En cuanto a la familia unida, aquí ya tenemos un poco más de cercanía emocional, temas de lealtad interpersonal y algún tipo de dependencia entre ellos. O sea, hay un poco más de frecuentación entre los miembros de la familia. Sin embargo, tienen límites claros, diferencias claras, cosa que no sucede necesariamente en la familia separada y mucho menos en la dividida, ¿no? Estamos viendo cómo vamos pasando desde una familia donde no se comunican para nada, donde no comparten intereses, donde no se apoyan, pasando por la familia donde en ocasiones se pueden apoyar muy puntualmente, aunque no se relacionan frecuentemente. Pasamos a la familia unida donde hay encuentros con alguna frecuencia y eso les permite estar más cerca emocionalmente y apoyarse, y finalizamos con la familia aglutinada. En este caso vamos al otro extremo, ¿no? Son personas que tienen muchísima cercanía emocional al grado de fusionarse. Hay muchísima lealtad, incluso hasta volverse patológica, ya que no se respetan espacios personales ni la independencia entre los diferentes miembros de la familia y sus propias familias. Las decisiones no son respetadas, ¿no? Y todo el mundo quiere opinar sobre alguna situación que probablemente tenga que ver solo con una familia. El ejemplo que siempre se coloca es cuando, por ejemplo, en una familia dividida, hay un miembro de la familia que ya tiene su propia familia y, por ejemplo, está el nacimiento de un nuevo miembro y pues el resto de familiares ni siquiera se dan por enterados de este nacimiento, ¿verdad? Y por lo tanto no conocen al nuevo miembro del grupo familiar, no saben cómo se llama, no saben prácticamente nada, ¿no? Estamos hablando de las familias divididas. En cambio, en las familias aglutinadas, que sería el otro extremo, todo el mundo se entera, está enterado, ¿no? de este nacimiento, y una característica es que todo el mundo quiere opinar, ¿no? Acerca de cómo debe ser el recibimiento, cómo se va a llamar. Todos están llamados a opinar. Y entonces se vuelve problemático a veces porque de repente hay que satisfacer a algunos miembros de la familia, tal vez los que tienen más predominancia en cuanto a la toma de decisiones, y eso puede dejar de lado a otros miembros de la familia.
Eso sucede con las familias aglutinadas. En cambio, con las separadas y las unidas, que están en rangos intermedios, pues ahí sí se respeta un poco más. De repente se puede pedir alguna opinión y se da la opinión, pero no es como en la aglutinada, ¿no? Que ni siquiera se espera que se solicite, sino que se da por hecho que todo el mundo tiene que opinar y esas opiniones casi que son un mandato para el núcleo familiar. Eso es otra de las características que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de familias aglutinadas. Bueno, esas cuatro divisiones se refiere a cohesión familiar. Ahora, en cuanto a adaptabilidad familiar, se refiere, así como lo dice ahí, es cómo se comporta la familia, cómo se comporta el núcleo familiar cuando hay algún factor de estrés, cuando hay algo que los está afectando. Y lo que tenemos ahí es que tenemos igual 4 tipos de familias. Desde una familia que se adapta mal, que es poco flexible a cómo resolver estos problemas y lo resuelve de esa forma, ¿no? Al otro extremo que se refiere a una familia que resuelve las cosas de forma caótica, pasando por estadios intermedios donde hay una estructuración para resolver los problemas y hay flexibilidad para cambiar de roles en otros casos. En el caso de la familia rígida, nuevamente les dejamos ahí algunas definiciones. Vean ustedes, aquí lo importante es que estas familias, estamos hablando de la rígida, hay muchísima dificultad para cambiar y para adaptarse a una situación que requiera modificación. El sistema a través del cual funciona la familia es un sistema rígido y hay mucha jerarquía. Eso quiere decir que es muy difícil que otro miembro de la familia tome el liderazgo porque eso ya está estructurado. Es decir, ya se sabe quién toma las decisiones y el resto de los miembros tiene que regirse por esas decisiones, les guste o no les guste. Acá un ejemplo que podríamos mencionar es lo que sucede, por ejemplo, con familias donde, por ejemplo, si quieren cambiar de grupo religioso, quieren ir a estudiar a otro lugar, y todo esto pues genera malestar al interior de la familia y de los miembros de la familia. Entonces son situaciones realmente problemáticas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tendría que ir a estudiar donde el líder de la familia diga, porque así está estructurado el sistema, ¿verdad? Los demás no tienen opción a opinar, ¿verdad? Y si hay algún problema, pues entonces quien decide cómo se resuelve el problema es el líder. Pasamos a la familia estructurada, donde el liderazgo es un poco democrático. Es decir, que sí se aceptan la opinión de los demás, se puede negociar, se pueden establecer nuevos roles, nuevas reglas, manteniendo algunas estructuras rígidas. Por lo general, algunas de las rígidas podrían ser, por ejemplo, la religión, podría ser los aspectos que tienen que ver con cómo se establecen matrimonios, ¿verdad? Y hay otras líneas donde existe una flexibilidad para permitir cambios. En cuanto a la familia flexible, aquí sí son mucho más democráticas, mucho más abiertas, tienen una gran facilidad para cambiar roles, para cambiar reglas, y es muy fácil que los miembros de la familia se estén rotando el liderazgo, dependiendo de la situación de la que se trate. Algunas veces, como dice ahí en la pantalla, pueden haber
disputas entre los miembros familiares, pero eso vuelve flexible justamente a la familia, ¿no? No siempre es bueno estar de acuerdo con todo. Siempre van a haber personas que no están de acuerdo, ¿no? Pero ese tipo de familias permite el diálogo, permite la conversación, la negociación, hasta que de forma democrática se deciden los cambios. En esa forma democrática, por supuesto que siempre pueden haber personas que no estén de acuerdo con la forma que se proponen los cambios, pero sí se establece. Y finalmente tenemos las familias caóticas. En este caso no existe para nada la democracia. Vean ustedes ahí como empieza mencionando la lectura. Hay un alto grado de que las decisiones se tomen de forma imprevisible. Hay problemas constantes. El liderazgo es inestable. Es decir, no se reconoce un liderazgo, una autoridad, y por lo tanto cualquiera la puede tomar en cualquier momento por la fuerza. Los roles no están claros, los límites tampoco, y eso hace que tampoco las delegaciones estén claras, ¿no? Y puede haber una lucha entre quién debe tener el liderazgo. Puede haber una lucha entre quién toma las decisiones. Y sobre todo si hay bienes materiales de por medio. Entonces, por lo general, ese tipo de familias están en constante pugna. Y eso los caracteriza. Entonces ven ustedes la forma en la que se adaptan las familias, ¿no? Desde la familia rígida, donde hay uno que toma las decisiones y los demás están, por decirlo así, limitados a obedecer esa decisión, aunque no estén de acuerdo, pasando por familias donde puede haber algún grado de negociación y cayendo en el otro extremo, ¿no? Donde, por decirlo así, el más fuerte es el que toma las decisiones o el que tiene más recursos puede tomar las decisiones al interior de la familia, pero genera disputas constantes. Bueno, con estas 8 clasificaciones de la familia, el modelo nos da, bueno, adaptabilidad primero, puede ser baja, puede ser alta, cohesión también puede ser baja, puede ser alta. Ahí tenemos los 4 tipos de familias de la adaptabilidad y los 4 tipos de familias de la cohesión. Y entonces hacemos un cruce entre todos estos tipos de familia y ahí me da 16 tipos de familia. Por ejemplo, a nivel superior, en el cuadrante superior izquierdo tenemos familias con adaptabilidad alta, pero cohesión baja, por ejemplo. Entonces ahí me da una familia que por adaptabilidad es caótica, pero por cohesión baja es dividida. Entonces tenemos una familia caótica dividida. Si nos vamos al extremo contrapuesto, sería el cuadrante inferior derecho, tenemos una cohesión baja, perdón, ahí sería alta, una cohesión alta, tenemos que es una familia aglutinada. Y tenemos una adaptabilidad baja, ahí sería una familia rígida. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de una familia rígidamente aglutinada. Y así podemos ver todos los tipos de familia que se logran estructurar a través de este modelo. Ahora, el modelo dice que esos 4 tipos de familia que yo he encerrado en ese cuadrado verde, que corresponde a familias flexibles, separadas y unidas, y familias estructuradas, separadas y unidas también, estando en el centro son las familias que nosotros podríamos decir más funcionales, porque están en el rango intermedio. Y por el otro lado, esas que he puesto en rojo ahí, las familias caóticas divididas, las caóticas aglutinadas, las rígidas
divididas y las rígidas aglutinadas vendrían a ser los tipos de familia más disfuncionales de todos, teniendo en un rango intermedio el resto de familias, ¿no? Ya que aunque algunas están en los extremos, por ejemplo, en la adaptabilidad baja tenemos que son familias rígidas, pero desde el punto de vista de la cohesión tenemos que estar en rangos intermedios. Por ejemplo, ahí tenemos la rígida separada y la rígida unida. Desde el punto de vista de adaptabilidades en un extremo, eso es malo, pero desde el punto de vista de la cohesión está en rango intermedio, que eso es bueno. Entonces tiene parámetros buenos, pero tiene parámetros también que hay que trabajar. Ahora, para efectos de terapia, para efectos de establecer un tipo de terapia familiar, debemos de reconocer cuáles son los puntos débiles que tiene la familia. Y los puntos débiles son los extremos, ya sea cohesión baja o cohesión alta, o sea, dividida o aglutinada, o adaptabilidad baja, rígida, o adaptabilidad alta, caótica. Y el trabajo del terapeuta familiar debe ser tratar de llevar al centro a estas familias, ¿no? Tratar de que dejen de ser caóticas y que empiecen a ser flexibles, por ejemplo. Tratar de que dejen de ser rígidas y que se vuelvan estructuradas, por ejemplo. Ya que esto puede ayudarnos a que todas las condiciones de salud de la familia mejoren. Vean ustedes, imagínense que es una familia donde como característica importante sean diabéticos y que estén constantemente cayendo digamos, en mal tratamiento de su diabetes. Bueno, eso se puede deber precisamente a que la forma en la que se están adaptando es mala o la forma de cohesión es mala. Y haciendo algunas técnicas que son las que vamos a ver en las últimas unidades, podemos hacer que esto camine hacia el centro, hacia ese cuadrado verde que tenemos en la pantalla, que eso es lo que tratamos de que se haga, ¿no? Entonces la idea es esa, ¿no? Que se ocupen este tipo de instrumentos que ya son, como ven ustedes, un poco más profundos, para identificar con más facilidad dónde están los problemas de la familia y poder intervenir sobre ellos. Pues bien, hablando específicamente del cuestionario o del instrumento, ya habíamos mencionado que es una serie de ítems, son 20 ítems, y que estos ítems se pueden calificar desde 1 hasta 5. Ahí está el significado de cada uno. 1 sería si nunca sucede en la familia lo que el ítems dice. 2, si muy rara vez sucede. 3, si la persona está indecisa. 4, si sucede con frecuencia. Y 5, si sucede casi siempre. Ese es el significado de cada uno de los ítems, de los puntajes que le vamos a dar. Y acá tenemos el cuestionario, ¿no? El cuestionario con los 20 ítems. Vean ustedes, por ejemplo, el 1 dice: los miembros de mi familia nos pedimos ayuda unos a otros. Entonces nosotros elegimos uno de los 5 puntajes. Si por ejemplo decimos que en este caso vamos a marcar el número 4, lo que estamos diciendo ahí es que eso sucede con mucha frecuencia en la familia. Es decir, se piden ayuda frecuentemente. Pero si nunca sucede, entonces vamos a puntuar como 1. Vamos a marcar el número 1 ahí. Y así vamos uno por uno con cada una de las preguntas.
Que es el número 3, es la versión 3 de la escala. Les dije que es el que vamos a utilizar en este diplomado porque es el más fácil de administrar. Hay otros que son un poco más complicados, el 4 por ejemplo, el 2 que quizás es el más complejo de todos, pero conforme van saliendo nuevas versiones, van tratando de facilitar la forma de su uso y facilitar también el tipo de información que da. De tal forma que el 4, por ejemplo, da información extra, aparte de la que vamos a ver en este instrumento, en el número 3. Bueno, entonces puntuamos los 20 ítems con el puntaje que puede ir desde 1 hasta 5, dependiendo con qué frecuencia sucede lo que cada uno de los ítems menciona. Y luego de esto nos va a dar un puntaje, pero ese puntaje lo vamos a dividir de esta forma. Vamos a sacar los ítems impares a un lado, que esos van a ser los que evalúan la cohesión familiar. Y vamos a sacar los otros 10 ítems, que son los pares. En este caso, evalúan la adaptabilidad familiar. Y entonces vamos a sacar un puntaje de cada uno. Como ven ustedes, el puntaje máximo de cada ítem es de 5. El puntaje mínimo es de 1. Y son 10 ítems por cada parámetro evaluado. Quiere decir que en cada uno de los parámetros, el puntaje máximo puede llegar a 50. En el caso de la cohesión puede ser 50 el puntaje máximo y el puntaje mínimo de cohesión puede ser 10, siendo que en los ítems podemos puntuar todos como 1. Y entonces podemos tener desde 10 hasta 50 en cada parámetro. Eso luego lo cruzamos en el modelo y nos va a dar un tipo de familia. Y nos va a dar también el tipo de funcionalidad que tiene la familia. Y entonces aquí tenemos cómo es que lo vamos a interpretar. En el caso de la cohesión tenemos el tipo de familia, que puede ser una familia separada o no relacionada, semirrelacionada, relacionada o aglutinada. En este documento lo mencionan así, como no relacionada, semirrelacionada, relacionada o aglutinada. Sin embargo, nosotros hemos visto que aquí nosotros lo vemos como dividida, separada, unida y aglutinada. También eso hay que irse acostumbrando porque dependiendo el documento que ustedes lean, dependiendo de la traducción que hayan hecho, así es como ustedes van a ver que se refieren a los parámetros. Pero básicamente se trata de lo mismo. Y en cada parámetro ustedes ven ahí la puntuación que va a requerir para poder decir que corresponde a ese tipo de familia. Igual con la adaptación, ahí vamos a tener la funcionalidad familiar. Ahí vamos a tener si es rígida, si es estructurada, si es flexible o si es caótica. Nosotros hemos visto eso como rígida, estructurada, flexible y caótica. Igual como aparece en este instrumento. Y ahí están los puntajes. Vean ustedes que los puntajes varían, ¿verdad? No es igual de 10 a 34 en el primer tipo de familia, que como en la cohesión, es diferente, ¿no? Es diferente los puntajes. Eso hay que tenerlo presente también. Y la otra cosa que hay que tener presente, que tampoco entramos a ver en este diplomado, porque no se trata solo de estos temas. En los casos de evaluaciones familiares profundas, podemos entrar a ver otros instrumentos y dedicarle más tiempo a esto, pero para que tengan una idea, podemos también sacar puntuaciones dependiendo si se trata de adultos o si se trata de hijos, por ejemplo, si se trata de adolescentes. En esos casos los puntajes van variando, varían también. Nosotros aquí lo estamos viendo de forma muy general, porque la idea es que ustedes conozcan que existe este instrumento y que de repente ustedes vean si les puede ser de utilidad su aplicación.
La idea es que ese instrumento lo apliquen a todos los miembros de la familia y después que saquen y que comparen puntajes. Igual como lo hemos hecho en la consulta externa con el FFSIL o con el APGAR familiar, donde de repente podemos sacar puntajes diferentes y hay familias que nos salen que son funcionales y hay otros miembros que puntúan como moderadamente funcional o disfuncional. Igual sucede acá, ¿verdad? Pero aquí hay que hacer ya un poco más de cálculos y por eso es que decidimos colocar esto a nivel de escalas profundas. Y al final, como les digo, tenemos que podemos ubicar a las familias en uno de estas 16 tipos de familia. Una vez ubicada, tenemos que ver si cae dentro de las del centro, del cuadrado verde, si caen dentro de los que están en rojo o si cae en los otros 8 tipos de familia. Y una vez ya teniendo claro esto, ya proponemos el tipo de abordaje que se va a dar. Que eso lo vamos a empezar a ver a partir del siguiente mes. Así es que, bueno, de eso se trata ese instrumento. Vamos a continuar viendo el instrumento que les mencionaba al principio, el de satisfacción familiar por adjetivos, y con eso estaríamos completando esta unidad para empezar a ver la unidad de terapias familiares. Así es que ahí les vamos a dejar en el aula los documentos también en Word para que puedan ustedes revisarlos. Así es que nos seguimos escuchando en los próximos videos.